Bien, excelente. Bueno, vamos comenzando. Bien, vamos a arrancar con lo que vendría siendo un poco la organización a la hora del estudio de los tejidos. Lo que vendría siendo esto, vamos a ver en sí, en marco general, los cuatro tejidos y antes de ello, comprender algunos conceptos básicos que nosotros tenemos que estudiar, que ver. Yo se los voy a remarcar, está bueno que luego cada uno lo vea, si tiene dudas lo consulta en la clase de consulta de Fanucci o en otro momento. Sí, de vital importancia que, bueno, puedan sí, saberse estos contenidos, estos conceptos, para luego entender un poco más el tema de los tejidos y cómo los tejidos funcionan entre sí, o abarcar un poco lo que vendría siendo histología. Eh, yo me voy a estar guiando un poco con el tema del libro. De todos modos, el libro, o sea, el que uso y seguramente usarán es el de Patton. Eh, Desconozco la edición, pero bueno, no hay muchas variantes tampoco entre la octava y no sé si una décima. La verdad, desconozco totalmente. Pero me voy a guiar con el libro y de esa manera, porque yo sé que ustedes estudian con el libro muchas veces, también buscaré algún video para dejarles recomendados de que puedan estudiar, qué sé yo, algunas cosas para que ustedes puedan complementar y comprenderlas, porque no todo se estudia del libro, siempre está bueno hacer complementaciones con otros tipos de herramientas, ¿no? O otros tipos de áreas de estudio fuera del área del libro que tenemos muchas veces. O sea, sí está bueno guiarse, orientarse, y es totalmente correcto, porque lo precisa y lo dicta la cátedra, pero también está bueno que si algo no entienden del libro, no se rompan la cabeza. Entendiéndolo, porque no lo van a entender, es preferible que, por ejemplo, vean un video, busquen que alguien lo explique de diferente manera, pero que sea el mismo concepto, ¿bien? Porque dentro de lo que es biología tenemos un montón de conceptos que pueden variar un montón, ¿bien? Y cuanto más profundizamos, más complicado se hace, ¿bien? Así que es eso más que nada. Si tienen alguna duda muy específica y concreta, les recomiendo que cualquier cosa vayan a la clase de consulta. Bien, así de esa manera, o que alguien quiera agregar algo, como ya dije, lo puedo agregar. Bien, dentro de lo que tenemos los tejidos, como ustedes habrán visto seguramente, dentro del libro tenemos una introducción a los tejidos y cuáles son los tipos de tejidos. Podemos observar que hay cuatro tipos, que es el epitelial, el conjuntivo, el muscular, el nervioso. Pero también es de vital importancia entender un poco lo anterior a lo que vienen los tejidos y es cómo está conformado, cómo se conforman, o cómo poco a poco se van uniendo las células para conformar estos tejidos, ¿no? Porque los tejidos son varias células similares que en conjunto forman una estructura y esta estructura se denomina tejido y estos tejidos, bueno, varían en qué tipo por debido a qué tipo de célula, ¿no? Entonces, más que nada, comprender un poco eso. Cómo se forma un tejido, entender desde la primera parte que yo les recomiendo mucho es que puedan observar el tema de cómo está conformada la célula. Si ustedes ven la célula, bueno, nuestro propio organismo tiene un sistema esquelético. Bueno, podría decirse en términos similares que la célula también, y tiene el citoesqueleto. Este citoesqueleto, conformado por filamentos, que están conformados a su vez por mayormente proteínas, eh, conforman la estructura de la célula y gracias a ellas permiten que se unan las demás células con otras estructuras que intervienen en el proceso. Entonces, algo importante que tienen que abarcar es el citoesqueleto antes de poder avanzar los tejidos. Cómo salimos de la célula para pasar a otra célula y cómo estas células se unen. Por eso también están mucho lo que vendría siendo las distintos tipos de conexiones, ¿no? De uniones, digo, mejor dicho. Bien, dentro del citoesqueleto, conformado por filamentos, encontramos mucho lo que son los microfilamentos y los filamentos intermedios, además de los microtúbulos. Pero eso lo podemos ver más adelante en otros temas principalmente. Abarcar eso va, como ya digo, es de vital importancia para entender las uniones y un poco después de las uniones poder abarcar lo que son los tejidos, porque entre célula y célula existe algo que es la matriz extracelular y sustancias y demás. Esta matriz extracelular está compuesta de distintos tipos mayormente de glucoproteínas, de glucosa,
y entre lo que vendría siendo la membrana fosfolipídica, se encuentra otras proteínas que se encargan de unir a lo que vendría siendo, u otras estructuras que se encargan de unir el citoesqueleto con la zona externa, el medio extracelular, para luego unir ese medio extracelular de vuelta a otra célula, con otras estructuras conformadas de proteínas. Bien, en sí, las proteínas se encargan muchísimo de lo que es la estructura del cuerpo humano, tanto de lo que conocemos del tejido muscular como más a profundidades, no solamente en sí en el tejido muscular, sino que abarcan una gran cantidad de funciones en el cuerpo humano y son una de las cosas más importantes. Bien, entonces, lo importante sería, bueno, poder entender ello, de así poder avanzar a lo otro. Entonces, dijimos que tenemos los filamentos y los microfilamentos. Estos, bueno, más allá de la proteína que esté formado, por ejemplo, los microfilamentos están conformados principalmente de lo que vendría siendo la actina, que es una proteína que, bueno, que la misma está en el citoesqueleto, encargada de darle estructura a la célula, y bueno, encargada también de unirse a las integrinas, que son proteínas que se encuentran en lo que vendría siendo la membrana, y esta misma se une a lo que viene siendo la matriz extracelular. ¿Se entiende por dónde voy? ¿Alguien? No sé. ¿Voy muy rápido? ¿Voy más lento? ¿Me lo indican? ¿Me lo dicen? Capaz que me desplayo mucho. Yo para ver más marcos generales, no profundizar mucho. De 10 se entiende. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguien más que quiera decir? Puede hablar cualquiera. No, no me molesta. Si alguien no entiende, me lo dice. Así no nos pasamos. Perfecto. Buenísimo. Bien. Entonces, más o menos entender la función del citoesqueleto y las proteínas que actúan en sí, para entender luego las uniones. Porque gracias al, por ejemplo, lo que vendría siendo el citoesqueleto, muchas de las uniones se dan a través de desmosomas, que son estructuras que están en lo que vendría siendo la membrana, y estas estructuras están unidas a filamentos intermedios del citoesqueleto, que unen a su vez otra célula, gracias a uniones desmosómicas que conforman, o bueno, uniones que más herméticas, ¿no? No sé si esto lo vieron seguramente, hay distintos tipos de uniones. Una de las uniones, por ejemplo, es la hermética, que se encarga de dar resistencia, funciona más como una abrazadera, es decir, no permite el flujo de ciertas sustancias, moléculas, en ciertas partes. ¿Y por qué englobo que hay que entender esto? Porque luego cada tejido tiene su función, y dentro de cada tejido hay muchas subdivisiones, y estas subdivisiones están conformadas por distintos tipos de células que básicamente hay que comprenderlo un poco más singularmente a cada una, o individualmente mejor dicho, para luego poder comprenderlo mucho más a mayor escala. Entonces está bueno ir arrancando por ahí con cosas principales de la célula. No olvidarse de que uno ve lo que vendría siendo las organelas y demás, porque todo eso, desde ahí nace todo lo que va a subyacer a lo próximo. Eh, Bien, bueno, hay algo general, normal, para poder abarcar luego lo que son los tejidos. Bien, dentro de los tejidos, una vez que ustedes pueden ver un poco lo que son las uniones, y nos introducimos a la parte de tejido, como les dije, hay 4 principales tipos de tejidos: el tejido epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso. Cada uno lo van a tener que ver individualmente. Individualmente en el sentido que cada uno luego se va a dividir. Por ejemplo, el epitelial tiene 2 divisiones. Yo ahora me voy a ir guiando con el libro. Si alguien tiene el libro abierto, yo ahí nos vamos a ir ayudando, y de parte
nos vamos a ir, como ya les dije, ustedes se manejan casi siempre con el libro, porque es el material bibliográfico que abarcamos todos y que todos hemos utilizado o utilizamos, aquellos que ya hayan recursado o aquellos que recién están cursando biología. Bien, recuerden que la parte de tejido se encuentra en la página 120, arranca el capítulo. Creo que es capítulo 4, si no me equivoco. Bien, tenemos lo que vendría siendo el tejido epitelial. Bien, el tejido epitelial, lo más importante es entender primero sus funciones, las funciones y las divisiones que tiene y cómo funciona en sí. Para entenderlo un poco, ustedes siempre traten de acordarse, ya sea que si lo quieren estudiar de memoria, que obviamente es mejor entenderlo, porque de memoria se los van a olvidar, véanlo por parte. Tenemos distintas funciones, que son 5. Este tejido epitelial, que como dije se divide en 2, se divide en la parte membranosa y en la parte glandular. La membranosa se encarga de recubrir, o tal como está en el libro, se encarga de tapizar. Y el epitelio glandular está compuesto mayormente de glándulas, que se encarga de secreciones. Y ahora les voy a explicar que no confundan la secreción con la excreción, porque son dos cosas totalmente distintas. Y eso es un concepto que tiene que quedar muy claro, porque aquello que se excreta no es lo mismo que se secreta. Por eso son dos palabras completamente diferentes, pero que a veces uno se confunde porque puede llegar a decir lo mismo, porque en ambas se está liberando algo desde un sector del cuerpo. Bien, entonces, la importancia del tejido epitelial es la protección. La protección que va a otorgar en una de las, bueno, de un tejido epitelial muy visto, es la piel, y que es bastante resistente e impermeable. No permite el traspaso de ningún tipo de molécula, ningún tipo de microorganismo, al menos que haya una abertura, una lesión. Esta lesión va a permitir rápidamente que haya una abertura y de la abertura puede ingresar cualquier tipo de microorganismo, molécula, etc. Bien, principalmente, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo? Avise nomás. No hay problema. Sí, ¿cómo era tu nombre? Porque me aparece con el apellido. Ah, Giovanni. Sí te llamaba, pensé que era tu apellido. ¿Cómo estás? Silvina habla. La piel no es que es semipermeable, puede ser, o no sé si es la palabra exacta, porque no es que a través de los poros también puede Claro, absorber, sí. digamos. Como ya digo, voy abarcando un poco el libro, luego vamos un poco más, pero sí, gracias a los poros que tenemos, tanto Claro. se puede, o sea, es un poco, imaginen la célula es selectiva a la hora de permitir el traspaso de ciertos tipos de moléculas, ¿no? Bueno, la piel funciona más o menos de la misma manera. Tiene lo que vendrían siendo los poros, que los poros permiten la entrada, y también tiene la parte glandular, que pertenece al epitelio glandular, que es donde se secretan y se excretan ciertas sustancias, ¿no? Voy a dejar en claro el término de secreción y el término de excreción. La secreción principalmente es todo aquello que se libere que tenga una función en el cuerpo humano. Por ejemplo, cuando las glándulas salivales secretan saliva, o sea, poniéndolo en términos sencillos, van a secretar enzimas que van a ayudar con la dilución de lo que vendría siendo el alimento. Ahora, cuando se excreta, la excreción funciona para la liberación de ciertos líquidos que son considerados líquidos o sólidos, que son considerados residuos, desechos del cuerpo humano. No tienen una función hacia nuestro organismo que ayude en sí, a ver si se entiende, es desecho, para no irme muy por las ramas. Esa es la importancia de lo que vendría siendo la parte glandular en la parte de secreción y excreción. Si ustedes comprenden esos dos conceptos, va perfecto porque ahí podemos luego entender la parte glandular del tejido epitelial, más que nada. Y bueno, y después tiene lo que vendría siendo el tejido epitelial, la función sensorial, donde hay estructuras de la parte como ya sea la piel, o bueno, la nariz, el ojo, tal como dice acá en el libro, o el oído, que se encarga de la función sensorial, tal como dice la palabra. Y la absorción. La absorción, ¿por qué?
Porque el epitelio también se encarga de tapizar las cavidades. Y al tapizar las cavidades, muchas cavidades están en el tubo digestivo o en el árbol respiratorio. En el árbol respiratorio me refiero al árbol alveolar. Ustedes cuando vean, no sé si ya vieron el sistema respiratorio, para que alguien me confirme. No, todavía no. Ah, bueno, perfecto. Bueno, si alguien ya de acá lo vio, de todos modos me va a entender un poco mejor, pero el sistema respiratorio tiene la parte donde está los pulmones, y en los pulmones tenemos lo que es el árbol alveolar, que bueno, que toda esa zona está tapizada del tejido epitelial para la absorción de lo que vendría siendo el oxígeno y hacer el intercambio de gases, etcétera. Y bueno, eso es lo que permite muchas veces también en el tubo digestivo la absorción de ciertos nutrientes. Y por eso en el tejido, por ejemplo, en el tubo digestivo, se encuentra una de las cosas importantes que acá pueden relacionar, que son las uniones herméticas. Hay zonas donde se encuentran uniones herméticas para que no haya un traspaso de sustancias que puedan afectar todo el cuerpo. Muchas veces es selectivo en lo que va a ingresar al mismo y lo que no. Bien, no sé si hasta ahí se entiende, podemos ir avanzando para seguir abarcando un poco más y vamos a la parte de tejido también glandular, del epitelio glandular. Bien. Sí, sí, va, yo lo entendí por lo menos. Perfecto, buenísimo. Bien. Nada, eso generalmente del epitelio membranoso, que es la que se encarga de tapizar más que nada, y con las funciones principales de protección, sensorial, excreción, etcétera. Bien, voy a ir acá moviendo un poquito el libro, denme 2 segundos. Luego, obviamente, sí se pueden profundizar, y está muy bueno que ustedes lo hagan, el tema de ir haciendo las divisiones del mismo epitelio y cómo bueno, cómo es la membrana basal del tejido epitelial, etcétera. Ahora quiero abarcar un poco lo que es el epitelio glandular, en términos generales. Ahí Julia tiene una duda. Esa duda es sobre el final de biología. Bueno, podemos esperar un poco para eso, porque el final de biología, no sé si estás para lo que vendría siendo el grupo de estudio para el final. En caso de ser así, sí puedes preguntar. Porque sé que hay un final ahora el 11. Perfecto. Puedes hacer tu pregunta. Bueno, no sé si la vas a escribir o si la vas a decir. Sí, perdón, lo voy a decir porque si escribo voy a tardar 3 años. Con respecto al sistema nervioso, a la hora de relacionarlo con endocrino y relacionarlo con los sistemas, ahí es cuando a lo mejor se me hace la ensalada. Bueno, no sé vos qué consejo me podés dar para que se me haga más fácil. Claro. No, sí, mira, yo te explico. El sistema nervioso con el sistema endocrino se puede relacionar de la siguiente manera. Lo que tenemos, la glándula hipofisiaria, tenés ahí el mismo sistema nervioso central, actúa con la misma glándula, y tenés ahí dentro la neurohipófisis, y la neurohipófisis conecta directamente con el sistema nervioso. Y de ahí, de la neurohipófisis y la adenohipófisis, podés liberarte directamente a cualquier sistema. Imagina que la hormona va a pasar por los sistemas gracias a que al tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo actúa como transporte, y el transporte transporta por toda la zona arterial y llega a todos los sistemas. Y dependiendo dónde llegue, vos podés hablar sobre ello, tanto en el sistema respiratorio como en el sistema cardíaco, o en el sistema urinario. El sistema urinario puedes meter hormonas a full, y del sistema urinario también podés pasar a lo que es el sistema
eh, cardíaco también. Luego te lo puedo detallar un poco más. Yo igual acá voy a dejar mi número en el chat por si tienen cualquier duda, me la pueden preguntar libremente y lo podemos ver temas así más específicos a profundidad. Yo ahora quiero terminar de abarcar esto, así podemos ir avanzando un poquito. Dale, dale, yo voy a anotar tu número y cualquier cosa te voy a consultar. Yo eso más o menos lo tengo claro, pero por ejemplo mi consulta es, en el final, ¿se abarca mucho en profundidad sistema nervioso? La importancia, te ¿O es interrumpo. solamente entenderlo, la función que tiene? Bien, si nos limitamos a entender la función que tiene, nos limitamos a desconocer muchas cosas. Para el final de biología, la importancia de todo es que sepas lograr relacionar sistema con sistema, cómo un sistema logra afectar al otro. Porque bueno, luego uno en segundo año ven cuidados, no sé, cuidado del enfermero al niño, que tiene cierta patología y esta patología no solamente puede residir en un sistema, sino que un problema potencial podría afectar a otro. Y cómo lo afecta uno debe entender para luego acceder a ciertos cuidados que puedan evitar esos problemas potenciales y esos problemas reales. Entonces es importante que lo veas más desde ese punto de vista. Poder hacer una buena relación comprendiendo marcos generales y algunos marcos más profundos, y si quieres profundizar un montón, puedes hacerlo. Yo en el final de biología siempre he profundizado un montón en la hora de mi propio estudio, pero uno no es que después rinde el final y ya está, sino que sigue estudiando y profundizando. Bien, vamos a abarcar ahora el tema del epitelio glandular y pasamos al tejido conjuntivo. Así vamos viéndolo un poco y no nos atrasamos. Vuelvo a repetir, si alguien de acá se quiere aprovechar la clase de consulta de Fanucci, la puedo aprovechar libremente para dudas muy específicas, así puede aprovechar para agarrar y sacarse todas las dudas que tenga respecto a las clases y demás. Desconozco los temas principalmente. No sé si ya habían pasado el link y ahí también dejé mi número, por si después cualquier cosa lo precisan. Bien. Bueno, el epitelio glandular, principalmente compuesto de glándulas, ¿no? Como tal dije, se encarga de lo que vendría siendo la secreción y la excreción. La secreción de ciertas hormonas, la secreción de ciertos líquidos que liberan enzimas para actuar en el organismo de una cierta manera. Y también la excreción. La excreción, por ejemplo, de lo que vendría siendo el sudor, la transpiración, etcétera. Esas son excreciones que se liberan a través de glándulas excretoras, que las mismas se encuentran en la zona exterior del cuerpo humano. Y ahí trabaja tanto el epitelio membranoso como el epitelio glandular. Ambas divisiones siempre trabajan mucho en conjunto, principalmente. Muchas partes se encarga de la protección y otras partes se encarga más de la parte glandular. Pero tengan en cuenta eso y ver un poco lo que son las glándulas principalmente endocrinas y exócrinas, que bueno, que las glándulas exócrinas van a liberar producto de secreción a través de conductos y las endocrinas. Acá voy a meter dos términos generales que están muy buenos. Cuando ustedes vean glándulas, van a ver las exócrinas y las endocrinas. ¿Cuál es la diferencia? Es que la exócrina va a liberar, o sea, va a secretar cierta sustancia a través de conductos. Por ejemplo, y tal como lo dice acá, un típico ejemplo, la saliva en las glándulas salivales se secreta y se libera en un conducto que se transporta hacia la boca. Y luego tenemos directamente las glándulas endocrinas, que no tienen un conducto. Directamente secretan ya sea hormonas al tejido sanguíneo, las liberan en el torrente y viajan ya sea por las arterias o por las venas, dependiendo. Y bueno, y si viaja hasta encontrar su célula diana, que es la célula que va a ingresar y va a hacer efecto la misma hormona, como también va a haber hormonas que van a ser excretadas en la orina. No todas las hormonas llegan a su célula a hacer el efecto. Hay hormonas que se van a perder y que van a ingresar al sistema urinario y se van a excretar luego en los desechos. Eso siempre va a pasar.
no todo llega correctamente a su lugar. Pero bueno, eso es algo, un tema más para adelante, pero es para que lo vayan entendiendo y comprendiendo. Bien, y bueno, eso sería principalmente el epitelio glandular, entender el tema de las glándulas y cómo ir abarcándolas. Bien, después tenemos un poco lo que es el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo, si me guardan un segundo, voy a buscar rápido un vaso de agua. Perdónenme, tengo la garganta que me duele un poco. Denme un minuto, ahorita vengo. Perdonen por hacerlos tardar y por hacerlos esperar. Bien, ¿hay algo que quieran preguntar antes? ¿O alguna duda que haya salido rápido? Bien, parece que no. Bueno, avanzamos por lo que vendría siendo el tejido conjuntivo. Del tejido en conjuntivo hay que comprender sus funciones y en tejido conjuntivo vemos un montón de cosas y un montón de divisiones y bueno, esto luego también lo van a ver un poco más a profundidad en cada uno de los capítulos que está especializado y especificado estos tipos de tejidos y sus divisiones. Pero el tejido conjuntivo, entender cuáles son sus funciones principales, la conexión, el soporte, el transporte y defensa. ¿Cómo hace esto y cómo funciona? Bueno, si bien el tejido conjuntivo es muy, muy, muy extenso, en gran cantidad, las mismas definiciones de funciones que tiene, que son, como repito, conexión, soporte, transporte y defensa, se define luego en lo que vendría siendo la clasificación del tejido conjuntivo. ¿Y cómo se clasifica? Por fibroso, por lo que vendría siendo los huesos, el cartílago y la sangre. ¿Y qué abarco con esto? Por ejemplo, cuando tenemos la parte de que el tejido conjuntivo tiene funciones de transporte y defensa, bueno, en la clasificación de tejido conjuntivo, cuando vemos sangre, ahí se encuentra lo que es transporte. A través de la sangre se transportan un montón de sustancias. Y también tenemos la defensa, que también se transporta todas las mismas defensas en la sangre principalmente. Bien, tenemos la parte del hueso, que es una clasificación del tejido conjuntivo, y los huesos dan estructura y dan soporte al mismo cuerpo. Si el mismo cuerpo no tuviera hueso, bueno, ya saben, no hay ni siquiera forma. Entonces también le da esta forma. Como el citoesqueleto, remarco, le da una forma a la célula. Los microfilamentos dan forma a la célula para que se acople a otras y tenga una cierta estructura. También este mismo esqueleto, como funciona en el cuerpo humano para la movilidad, gracias también a los músculos y a las contracciones musculares principalmente se originan en las mismas células. Bueno, esto está conformado de células principalmente, pero a lo que voy es que las mismas células en el citoesqueleto, y de acá remarco, para que ustedes vean cómo se puede relacionar, los microfilamentos que están compuestos de la proteína de actina, generan contracciones, si no me equivoco, con otra proteína que es la miosina, para poder hacer la contracción muscular y los movimientos y etcétera. De esa manera se van dando cuenta que pueden ir relacionando cosita con cosita y lo van a poder ir entendiendo mejor.
Bien, perfecto. Y bueno, es principalmente eso, el tejido conjuntivo. Van a tener que ver uno por uno. El fibroso, el hueso, el cartílago y la sangre. Lo que es hueso y lo que es sangre lo pueden ver mucho en la parte del sistema esquelético. Lo van a entender a profundidad ahí. Porque no solamente se van a encargar de lo que es el tejido en sí, cómo está conformado, sino que también lo van a ver a más grande escala. El mismo hueso, como ya empieza a ser una estructura y esta estructura empieza a tener ciertas funciones con ciertos tipos de células que empiezan a interactuar de ciertas maneras para generar o degradar el hueso, y etcétera. Eso estaría bueno verlo un poquito más adelante, pero bueno, es la mejor manera de ir abarcándolo, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda, algo que podamos abarcar rapidito. De no ser así, avanzamos un poco con lo que es el tejido óseo. Como ya les dije, en el tejido óseo lo van a ver mucho la parte de tejido conjuntivo porque es parte. Pero es importante que en el tejido óseo también, cuando lo vean... A ver, en el libro cuando vemos la parte de tejidos, si ustedes se centralizan solamente ahí, lo van a ver muy escaso. Porque ya les digo, está todo en la parte del sistema esquelético. Y en el sistema esquelético van a poder encontrar las grandes divisiones del tejido óseo. Ya sea el tejido óseo esponjoso o el tejido óseo compacto, etcétera. Eso le va a permitir mucho más a la hora de poder conocer y saber más sobre ese tejido en específico. ¿Qué recomiendo yo también? Complementarlo con videos. Un youtuber muy bueno que está muy copado, que es Cotamanía, no sé si lo conocen, está interesante, les dejo el nombre acá para que nadie se olvide. Si alguien no lo copió. Tiene un montón para, por ejemplo, para buscar videos del tejido cartilaginoso, que está bueno el poder ver un poco cómo se divide el hialino, el tejido fibrocartilaginoso y el tejido cartilaginoso elástico y las distintas funciones. Como así el tejido sanguíneo. Como había mencionado antes, es un tejido que al estar, aunque esté en estado líquido, forma principalmente una estructura y tiene distintos tipos de funciones, como ya digo, el transporte, la defensa, etcétera. Pero bueno, eso lo pueden ver mucho más en transporte y defensa, que hay un capítulo especificado y en lo que también un capítulo de sangre totalmente. Bien, bueno. ¿Hay alguien de acá que esté para el final del 11? De mi duda. Además de Julia. Ah, Cecilia. No sé, Cecilia, si tiene alguna duda, o sea, específica sobre un sistema, no, porque estamos más abarcando las cosas de para primer año, que ahora que están arrancando y antes de su primer parcial. Pero si hay una duda de algún consejo o algo que quieras saber cómo acoplar, lo puedes preguntar libremente. Bueno, si no me equivoco, está la mesa ahora del 11, así que. Y si uno rinde más adelante, bueno. Yo cualquier cosa ya dije, dejé mi número ahí, pueden preguntarme libremente, mandarme un audio y si precisan explicación de algo, de cualquier sistema, algo más específico, lo podemos abarcar por WhatsApp, no hay problema. Bien, para terminar con tejidos un poco, vamos con lo que es tejido muscular. Del tejido muscular hay una gran división de 3 tipos de tejidos. El músculo esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco. Cada uno de estos va a tener funciones diferentes y se van a ubicar en diferentes lugares. Por ejemplo, el músculo cardíaco, tal como dice la palabra, pertenece al sistema cardíaco, al sistema cardiovascular, encontrado en el corazón. Y bueno, el sistema cardiovascular no solamente engloba el corazón, sino a toda la parte de transporte, en la parte de arterias y venas. Y bueno, y las divisiones que tenemos en arterias y venas, que tenemos una gran división de estructuras que está muy buena comprenderla. Y como por ejemplo, el tejido muscular esquelético, músculo esquelético, está conformado principalmente de los huesos y la unión a los músculos. ¿Y cómo se da esta unión? Bueno, gracias a estas uniones que anteriormente habíamos mencionado, como la comunicante, hermética, etcétera, etcétera, que lo ven antes de pasar a la parte de tejidos.
y que incluso antes de eso ven la parte de la célula y su fisiología y anatomía, y dentro de la fisiología y anatomía ven el citoesqueleto, y sigo remarcando esto porque las proteínas del citoesqueleto que forman filamentos, es un tipo de estructura, permiten todo este tipo de funciones. Bien. De todos modos, si ustedes lo abarcan, el tejido muscular no es tan extenso a la hora de entenderlo como músculo liso, músculo esquelético y músculo cardíaco. Y después, lo que sí está bueno acoplar un poco es el tejido nervioso. Tejido nervioso, la importancia que tiene, las funciones. El tejido nervioso como tal, igual suena obviamente, es del sistema nervioso y está extremadamente extenso en información, y lo van a ver en el sistema nervioso. Por eso ya digo, si hay cosas que quieren acoplar, no solamente vean en lo que es el capítulo de tejidos en sí, sino que acóplenlo un poco con los otros sistemas o con videos, porque si van a ver tejido nervioso, puede que les quede acá, de lo corto que está, algunas dudas, o les genere de estas dudas no encuentren dónde en la parte de tejido. Bueno, para algo está la parte del sistema nervioso central y periférico. Y allí pueden encontrar un montón de cosas para poder desplayarse un poco más y comprender un poco más. Tampoco le digo que vayan de prepo al sistema nervioso, porque eso se ve muchas veces a lo último. Pero siempre está bueno abarcarlo y entenderlo. Porque ya les digo, si ustedes entienden lo primero, lo que está antes, pueden entender lo que está después. Si avanzamos por yo, más que nada para que les sea mucho más sencillo. Ya les digo, es eso. Y bueno, después no es que haya muchas más cosas que yo pueda aplicarles hoy, de explicarle en sí de cosas. De los tejidos, es más que nada para que ustedes se organicen un poco, para que puedan estudiarlo de la mejor manera, para que puedan abarcarlo en sí de una manera más estructurada, más organizada, que pueden estudiar, que no, o sea, estudien todo siempre que puedan, pero tampoco se maten estudiando el tejido nervioso. Pueden abarcar marcos generales que luego más adelante lo van a ver un poco más complejo, y no estudiar el tejido conjuntivo o el epitelial, que son muy importantes. Les va a ser un poco más difícil luego poder abarcarlo, y les va a quedar menos tiempo después para estudiar, si incluso se supone, o sea, se cree que el 25 es el examen. Desconozco totalmente yo, obviamente. Eso hasta que ustedes tampoco tengan la información correcta y concreta en el campus y dicho por la cátedra, yo no la manejo. No sé si les parece bien así, les quedó alguna duda, algo que quieran preguntar. Perdonen la simplicidad. Sí, por ejemplo, a la hora de estudiar, ¿no?, para el examen, ¿cómo uno se focaliza, digamos, en la respuesta? No sé si me comprendés la pregunta, quizás me estoy expresando mal. Bien, primero resuelvo lo que dicen acá rápido en el chat. Tejido conectivo y conjuntivo, sí, es lo mismo. Tiene distintas palabras en sí. Se puede encontrar de las dos maneras. Ambos hacen la misma función. O sea, es lo mismo. Son distintas palabras. Bien, formulale, no me sale la palabra, me retrabé. Sí, formular de diferente manera la pregunta, porque me quedó medio en duda lo que consultaste. Claro, porque por ejemplo, yo es la primera vez que estoy en la universidad, y por ahí uno viene acostumbrado de, digamos, una forma de estudio, que lo que es la universidad es totalmente diferente. Entonces, y como esto también es virtual, también es diferente. ¿Cómo, por ejemplo, está formulada una pregunta de examen hoy en lo que es virtual, por ejemplo? Y cómo, ay, no sé cómo expresarme para que me entiendas. O A sea, ver, ¿a creo qué que te tengo que entiendo un apuntar poco. más a la hora de, digamos, de estudiar para un examen? Obviamente que uno lo tiene que saber todo, ¿no? No solamente zafar, uno tiene que aprender, está para eso. Bien, a la hora de estudiar un examen, para un examen, lo importante es poder estudiar primero los términos generales con los conceptos claves. Los conceptos son lo que te van a permitir luego el entendimiento de lo que estés abarcando. Por ejemplo, como cuando hablé del concepto de secreción y excreción. Si vos te confundís entre esos dos conceptos, no solamente va a permitir que no entiendas, sino va a permitir que te confundas y que luego se te alargue mucho más el tiempo de estudio, debido a que te estás confundiendo con algo que es muy sencillo. Por eso los conceptos más simples es la importancia.
de poder entender algo más complejo. Y dentro de lo que vendría siendo todo esto de anatomía y fisiología, está bueno que abarques los 4 tejidos, por ejemplo. Yo te lo pongo en el tema de los tejidos, porque es lo que estamos viendo ahora. Entonces, tenemos 4 tejidos. Abarcar los marcos generales de los 4 tejidos. Abarca primero uno, qué funciones tiene, por qué el tejido se llama conjuntivo o conectivo. Bueno, la misma palabra lo dice. Buscalo también, encárgate de resolver esos tipos de conceptos a través de Google, buscar la definición, etcétera. Está muy bueno eso porque, bueno, te resirve un montón. Y de ahí pasa algo más complejo, ¿no? A sus divisiones. Dijimos que el tejido básicamente conjuntivo tiene bastantes clasificaciones: el fibroso, el hueso, el cartílago y la sangre. Bien, comprende primero qué es la clasificación del fibroso, luego el del hueso, el del cartílago y el de sangre, y luego vas avanzando uno por uno. Por ejemplo, el fibroso se divide por fibroso laxo, adiposo, reticular, denso, el denso luego por irregular, y luego el regular por colágeno y elástico. O sea, es larguísimo. La cuestión es poder también ver cómo lo abarcás, y primero los marcos más generales y que sean más sencillos de estudiar, para luego ir a lo más profundos. La importancia acá, muchas cosas, si vos la entendés desde antes, o sea, desde lo más pequeño, luego cuando leas algo más grande, o sea, me refiero a algo más complejo, va a ser mucho más fácil que lo entiendas, e incluso en un día te puede quedar directamente, o en un día lo puedes comprender. Ahora, una pregunta de examen para básicamente a qué está orientada, y puede estar orientada a muchas cosas. O sea, puede ser muy profunda, puede que te pregunten algo. Eso, los temas igual lo dice el docente, la misma cátedra abarca, miren, se van a ver estos temas, se van a ver estos 4 tejidos. Los mismos docentes en las clases les explica muchas veces. Bueno, desconozco bien cómo está yendo todo, pero bueno, usualmente es así, ¿no? Y por ejemplo, no sé, hagamos una cosa. Una de las preguntas que se te podría, bueno, que yo, por ejemplo, te podría dar o decir o hacer para que me resuelvas, y que lo estuvimos viendo hace poquito, ahí estoy buscando rápido en el libro. Bien, es por ejemplo, ¿no? Muchas veces en biología se ve lo que es múltiple choice. Bueno, no sé si confirmó que van a ser así, ¿no? ¿Alguien me puede confirmar que va a ser así el examen? Sí, sí, va a Sí, ser. aproximadamente va a ser múltiple choice. Perfecto, como usualmente es. Entonces, si es de múltiples opciones, se te puede preguntar, ¿no? Las glándulas exócrinas liberan sus productos y ahí te pone, en la sangre, en el sistema digestivo, en el sistema, no sé, en los alvéolos o en conductos. Entonces vos buscás lo más aproximado a la respuesta, y la respuesta correcta, claramente, a lo que va. Recordemos que las glándulas exócrinas no va directamente al torrente sanguíneo, sino que va directamente a conductos, y que las glándulas endocrinas son las que liberan en el torrente sanguíneo, que es sin conducto. Bien, eso, más o menos, para hacerte una pregunta improvisada ahora mismo. Varía mucho, eso lo hace el docente, lo que va a hacer o poner o armar el examen. Pero bueno, está bueno tener más o menos el abarcar de esta manera. Primero lo general, si uno entiende los conceptos, luego se puede ir a lo más profundo. Pero haberte ayudado de algo, mi consejo. Sí, sí, buenísimo. Bien, perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene algo más que decir, preguntar. Es libre totalmente. Si alguien se olvida algo, tiene mi número ahí, me puede preguntar después, no hay problema. A mí no me molesta. Tampoco si me preguntan a las 3 de la mañana no voy a responder, pero bueno, cosas que hay que dormir. Bien, si nadie tiene más nada, perfecto, me alegro que se haya entendido todo perfecto. Eso es bueno. Bueno, podemos ir cerrando el grupo de estudio. Libremente se pueden retirar. Así que me alegra que les haya parecido
genial y que les haya servido por lo menos un poco. Muchas gracias. Nada, de nada. Muchas gracias. Una pregunta, ¿mañana tenemos de vuelta? No,